Para continuar con el texto expositivo y en realidad ya ir acabando con esta materia, en el texto expositivo hasta ahora hemos visto cómo identificamos los textos expositivos, hemos visto también qué características lingüísticas tienen los textos expositivos, hemos trabajado el resumen, que es muy importante porque es un texto expositivo que vais a necesitar a lo largo de toda vuestra vida académica, y ahora lo que queda es el paso final, que es ser capaces de escribir textos expositivos. A la hora de escribir un texto expositivo, pero en realidad a la hora de escribir cualquier texto, tenemos que tener en cuenta que incluso los mejores escritores, incluso las personas que están acostumbradas a escribir textos y a entregar textos, revisan, repasan y nunca entregan al editorial o al periódico o me da igual, al consejo ejecutivo de la empresa en la que trabajan, nunca entregan la primera versión que han escrito. Un buen texto siempre es producto de elaborar, reelaborar, volver a reelaborar, tachar, quitar, poner. Por eso, en lugar de empezar a cómo redactar un texto expositivo, a lo mejor sería más lógico empezar a redactar cualquier tipo de texto. Entonces, lo que os voy a explicar ahora, revisión y corrección de textos digitales y manuscritos, esto os va a servir tanto para los textos expositivos como para cuando luego veamos los textos instructivos y cuando en tercero veáis los textos argumentativos y en cuarto los textos periodísticos. Es muy importante cuando vamos a escribir un texto, primero, partir de si el texto es manuscrito o si el texto es digital. En mi caso, excepto los exámenes y algún ejercicio concreto, como el del otro día, es raro que os mande a hacer textos escritos a mano. Normalmente los vamos a hacer todos online. Pero aún así, si lo que tenéis que entregar es un texto escrito a mano, por ejemplo, los exámenes, os repito, en algún ejercicio concreto que tengamos que hacer, es muy importante que nuestro texto se adecue a unas normas básicas de presentación. Nuestros textos, al final, son pues justamente eso, como nuestra tarjeta de presentación, como nuestra tarjeta de visita, y por tanto tenemos que dar buena imagen con ellos. Es muy importante que cuando escribamos en un texto, cuando escribamos a mano, si el texto es manuscrito, tenemos que hacer un esfuerzo porque la letra sea lo más clara posible. Si yo no entiendo lo que me queréis decir, es que no lo puedo corregir. No es que no lo quiera corregir, es que no lo puedo corregir. Por tanto, lo más básico es que la letra sea legible. A partir de ahí, si es un trabajo que vais a entregar, un texto que vais a entregar, intentad utilizar siempre hojas en blanco. Lo que normalmente llamamos folios, que en realidad no son folios, son DIN A4, el folio es un poquitín más largo, pero bueno, da igual. Intentad no utilizar para entrenar, me refiero, si es un trabajo que os mandan, y me da igual si es en mi asignatura, si es en natural, si es en catalán, intentad no utilizar hojas rayadas e intentad, sobre todo, si al final tenéis que utilizar una hoja rayada o una hoja de cuadros, que luego no aparezcan los restos de la espiral, lo que se llaman las barras por ahí. Si tenéis que entregar algo así, nos queda más remedio recortar. Pero lo ideal es que lo entreguéis siempre en folios en blanco, folios blancos. Y esos folios blancos, tienen que ser completos. No vale, es que solamente he escrito muy poquito, entonces lo que voy a hacer es cortarlo y voy a entregar una cuartilla. Si cortáis la hoja por la mitad, es una cuartilla. Si el texto es pequeño, pues procurad centrarlo, poned el título un poco más grande, pero que el texto sea agradable de leer. Parece mentira, pero cuando los profesores corregimos textos y los textos están bien presentados, estamos predispuestos a que el texto nos guste. Y sobre todo cuando corriges mucho, aquí somos muy poquitos, pero yo que tengo experiencia corrigiendo muchos textos de muchos alumnos, por ejemplo, en los exámenes para entrar en la universidad, que durante muchos años corregí, y tenías que corregir en 3 días más de 200 exámenes, cuando tú veías un examen bien presentado, luego a lo mejor el examen no estaba tan bien de contenido, pero como que respirabas aliviada.
Entonces, presentad bien los textos, siempre poner el nombre, los apellidos, el curso y también el enunciado, ¿Cómo voy a corregir un texto si no sé qué me estáis entregando ni de quién es? Entonces, nombre, apellidos, curso y texto expositivo. Y a partir de ahí luego ya ponéis el título y luego ya empezáis a redactar. Por ejemplo, si lo que tenéis que hacer es un texto expositivo. Los márgenes, por favor. Los márgenes se dejan a los 4 lados de la página. Si os fijáis, cuando escribís un texto en Word, me da igual, en OpenOffice o en los documentos de Drive, me da lo mismo. Por defecto, la página ya deja márgenes. Y cuando imprimís esa página ya tiene márgenes. Los márgenes hay que dejarlos siempre. Y es muy curioso porque a veces dejáis buenos márgenes y luego resulta que arriba ponéis el nombre. Arriba, bien pegadito, ya os estáis comiendo el margen. Si tenéis problemas para dejar margen, va muy bien, estoy hablando de cuando escribís a mano, hacer 4 rayas así al lápiz en los 4 lados más o menos y escribir dentro de esas 4 rayas. Ni siquiera importa hacerlo con un regla, sino, pues eso, para dejar aire al texto y para que el texto sea más fácil de corregir. Si tenéis que, os habéis equivocado y tenéis que tachar, pues una rayita y un paréntesis. O bien podéis utilizar la cinta correctora esta, que en castellano creo que se llama cinta correctora, que no tiene otro nombre, pero que utilizamos la expresión inglesa, el Tipp-Ex. Y si utilizáis el Tipp-Ex, a ver, si os habéis equivocado en todo un párrafo, no tachéis todo un párrafo con Tipp-Ex, que es como muy... queda luego más sucio que lo que queréis arreglar. Es mejor un paréntesis, es mejor tachar solamente así, o es mejor empezar de cero. Si es todo un párrafo lo que tenéis que tachar, a lo mejor conviene más empezar de cero. Ya sabéis también que si el trabajo tiene más de una página, tenéis que enumerar las páginas, la portada no. Si imaginaos que yo os pidiera que hicierais un trabajo de 3 páginas sobre el municipio en el que vivís. La portada no la numeraríais, luego empezaríais con el número 1, ya, si hacéis índice, y si no, 1, y luego ya numeraríais y graparíais. No va a ser el caso, no os voy a pedir ningún trabajo así, pero bueno. Si el texto es digital, si me estáis entregando un texto hecho a ordenador, los márgenes ya os van a venir por defecto. ¿Hay que tenéis que tener en cuenta? Bueno, algo muy importante. Una fuente, un tipo de letra que favorezca la lectura. Hay tipos de letra, por ejemplo, que imitan la escritura a mano, que luego son muy difíciles de leer. O tipos de letras que son muy bonitos, por ejemplo, para hacer un título, pero que luego para hacer todo el texto no convienen. Ir a tipos de letras neutrales, de estos de toda la vida, pues Arial, a mí la Arial me gusta, me parece que es un tipo de letra muy limpia. Times New Roman, que no me gusta tanto porque está un poco más vista, pero a ese tipo de letra, sí, es una cuestión personal, es una cuestión personal mía. A mí, por ejemplo, me gusta pues, la Calibri, me gusta también, no me gustaría ni Calibri, pero eso es una cuestión personal mía. Times New Roman, Calibri y Arial, y no os perdéis seguro. Y siempre a un cuerpo, es decir, a un tamaño de letra, más o menos del 12. Es verdad que depende, porque, por ejemplo, el 12 de Arial es más grande que el 12 de la Times New Roman. Pero más o menos, si vais a esos tipos de letra y vais a la 12, no os vais a equivocar. Dejad también un interlineado que no sea de 1, porque si es de 1, luego el texto está como muy junto. Dejad, por ejemplo, un interlineado de 1,15 o de 1,5. Y así el texto pues tiene un poquito más de aire también. Y, bueno, aparte de eso, también, en el caso de que escribáis diferentes párrafos, dejad siempre doble espacio entre los diferentes párrafos. Cada vez que pongáis un punto y aparte, párrafo diferente, doble espacio. Y lo mismo, y así el texto queda más ordenado y queda más agradable a la vista y también es más fácil luego de corregir. Si está todo muy junto, no hay márgenes, luego cuesta de corregir. Y algo muy importante, utilizar un corrector ortográfico. Utilizarlo. Yo lo utilizo. Cuando yo escribo algo, yo le paso el corrector ortográfico, porque a veces el dedo se te va y le das a la tecla que no toca, porque a veces resulta que hay una palabra que, en fin, que dudas y la pones mal, y el corrector ortográfico os marca. Ya sabéis que el corrector ortográfico, si la palabra es incorrecta,
os la subraya en rojo. Y si os subraya algo en azul, quiere decir que no es una falta, pero que el corrector ve algo raro. Sí, por ejemplo, una raya así. O un error de concordancia. Por ejemplo, si yo pongo los alumnos estudiosos, es seguro que el procesador de texto que yo estoy utilizando me va a subrayar esa frase. ¿Por qué? Porque esas palabras son correctas por separado, pero juntas no funcionan, ¿sí? Entonces, aprovechad, y si os subraya algo en rojo, mirad las opciones que os da. El corrector ortográfico no limpia todos los textos, porque sabéis que funciona con una base de datos, están metidas ahí todas las palabras, y por ejemplo, si ponéis A, la A puede ir con H o sin H, y a lo mejor nos la corrige, si la habéis puesto sin H y tiene que ir con H, a lo mejor nos la corrige, pero os va a limpiar muchísimo, muchísimo los textos. Por tanto, utilizad el corrector ortográfico. En el aula virtual, en el Moodle, que es donde vais a escribir los textos, no hay corrector ortográfico, no lo hay. Pero lo que podéis hacer es escribir primero en Word, o escribir primero el texto en OpenOffice o donde sea, y luego lo copiáis y lo ponéis directamente en el Moodle. Y eso, repito, os va a limpiar muchísimo los textos. Por tanto, utilizad ese tipo de cosas. Sí. Y luego, finalmente, ahora ya sí que podríais ir a cómo redactar un texto expositivo. En el texto expositivo es muy importante que primero partáis del tema que vais a tener que tratar, que luego hagáis, por ejemplo, una lluvia de ideas de qué puedo decir sobre ese tema, que luego ordenéis esas ideas en forma de esquema y que luego os pongáis a redactar. Por supuesto, siempre dividiendo en párrafos, por supuesto, ordenando, si el texto es muy grande, con títulos y con subtítulos, con un lenguaje adecuado, oraciones breves pero completas, verbos en presente, vocabulario específico, utilizando marcadores del discurso y, atención, revisando, corrigiendo, volviendo a leer, revisando, corrigiendo y volviendo a leer, leyendo el texto en voz alta antes de entregarlo para estar seguros de que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase haremos la práctica, que es el ejercicio evaluable, la actividad evaluable número 1, que es escribir un texto expositivo. Lo haremos juntos en clase, en el ordenador, para que veáis qué es lo que tenéis que hacer exactamente.